Ahí está. Ahora damos la bienvenida al licenciado Ronald Antón. Estimado Ronald, si revisamos el audio, por favor, ¿me escucha bien? Fuerte y claro. Buenas noches, Jairo. Buenas noches a todos los amigos que Muy buenas noches, escuchan y estimado sintonizan. Ronald, amigos y amigas. No olviden dejarnos sus comentarios. Si gustan compartir el envío, pues muchísimas gracias. Si seguimos creciendo en comunidad. ¿Cómo está, estimado Ronald? Bien, bueno, pues un poco preocupado como todos los ciudadanos ecuatorianos por el caos que se vivió el día de ayer. Creo que esto nos da una reflexión muy clara de que el Ecuador debe unirse ante estas circunstancias. Creo que hoy en día algo que nos hace tanto daño a la nación, a la patria, justamente esa polaridad política que todavía hoy en día se sigue dando todavía, sobre todo en las redes sociales. Entonces, empecemos por ahí, estimado Ronald. ¿Qué criterio le merece la decisión al presidente Noboa con su último decreto para combatir la violencia y la criminalidad que vive el Ecuador? El presidente ha dicho que estamos en estado de guerra. Yo creo que la decisión ha sido un poco tardía, por cuanto él sabía lo que estaba pasando, lo que se estaba generando desde el año pasado. Creo que esta decisión no es y que pues creo que es una determinante muy importante que pues los ecuatorianos, más allá de las diferencias políticas o a lo mejor del desaliento de muchas personas que a lo mejor no ha visto que esto no se soluciona de la noche a la mañana, pero creo que es determinante de tratar de parar estos índices de criminalidad, porque no solo se habla de delincuencia, sino de criminalidad genera un terrorismo tan fuerte que hoy en día preocupa y que afecta también desde el punto de vista económico, sobre todo para el país. Sí, y esto también advierte, y el presidente Noboa también ha advertido a jueces, policías y militares que si colaboran con estos grupos de delincuencia organizados, considerados hoy como terroristas, si colaboran con ellos, también serán juzgados por el mismo delito. ¿Qué opinión le merece aquello también? Bueno, yo creo que el presidente tiene que ser consciente que esto no solo es un tema del proceso que los jueces y los fiscales deben llevar a cabo, más allá de la eficiencia o de todo el proceso que se está dando. Yo creo que esto es un tema de interpretación de las leyes y creo que son la parte medular para poder resolver muchos de los problemas que están causando en el país. Los jueces en algún momento, algunos en declaraciones en diferentes medios, han dicho que sí, en realidad se sienten un poco amaniatados por la interpretación de las leyes y los procesos que se vienen dando. Entonces, si sabemos que uno de los problemas y la herramienta principal para generar una justicia con equidad, una justicia contundente ante estos ataques, evidentemente son las leyes y debe haber una reforma en el COID que permita, que dé respaldo primero a la institucionalidad política, sobre todo de las Fuerzas Armadas, porque hemos visto casos donde policías han tratado de salvaguardar la vida de civiles y que en estos trágicos hechos han caído los delincuentes abatidos y que lamentablemente la interpretación de la ley dice que el policía tiene que ir preso y creo que Jairo, usted ha visto muchos de estos casos donde los policías ya tienen temor de disparar y de defender la integridad de los civiles, las personas honestas, las personas trabajadoras en cuanto al tema de esta situación de criminalidad que se está dando. Entonces yo sí creo que la reforma urge una reforma muy profunda al tema de las leyes, sobre todo al tema penal, para poder con contundencia, más allá de los operativos que están realizando las Fuerzas Armadas, la policía en conjunto, creo que necesita una ley que sea respaldada para poder hacer una limpia. Ahora, y bueno, ¿y qué opina entonces de la consulta popular? ¿Cuál es su criterio sobre la consulta, sobre las preguntas, en caso de pasar el filtro de la Corte Constitucional, claro está, y el timing de la consulta popular con esta escalada de violencia? ¿Usted cree que podrá hacer que la ciudadanía se incline a una dirección, tal vez en apoyarla o tal vez rechazarla? ¿Qué considera usted? Yo creo que los momentos actuales son un poco complejos. Primero porque la consulta obedece en materia de seguridad, pero la Constitución y ciertas leyes le da la facultad, ojo, hay que ser claro,
la Constitución del 2008 ha sido una constitución de formato hiperpresidencialista, donde le da los plenos poderes al presidente de poder ejecutar estas acciones en cuanto al tema de la criminalidad. Pienso que la consulta, más allá del direccionamiento en cuanto al tema de seguridad y las sanciones a al sistema de justicia, yo creo que se necesita tiempo, primero, para que la ciudadanía analice este tema, ¿sí? Y segundo, hay que hacerle entender a la ciudadanía, hay que hacerle entender a los movimientos, los partidos políticos. Una consulta popular es una herramienta de carácter netamente ciudadano. Y entiendo que los líderes, los partidos políticos tratan de inducir entre el sí y el no, porque a lo mejor no están de acuerdo. Pero hay que diferenciar este tema. O sea, una consulta popular es de carácter ciudadano, netamente ciudadano, donde la participación de los partidos políticos debe ser ante el marco del respeto que se debe generar y donde lo que sí pueden generar es un debate, debatir las preguntas, ver el pro y el contra de cada una de estas. Entonces, yo creo que el gobierno tiene una durísima tarea para poder, más allá de socializar las preguntas, es abrir espacios de debate, espacios de socialización, espacios de expresión para que la ciudadanía pueda entender, pueda digerir y comprender las preguntas de la consulta. Ahora, entiendo que las consultas está direccionado a un tema de seguridad y el tema de generación de empleo por la pregunta de los casinos, pero creo que no podemos cerrarnos a la posibilidad de que si son 12, 13, 14, 15 preguntas, se genere una iniciativa desde un colectivo que pueda promover mediante proyectos, mediante consulta, poder generar alguna adición de una pregunta adicional que pueda poder resolver este tema. Hay que recordar que la consulta popular es una herramienta de la democracia y quienes van a decidir, pues, son los ciudadanos. Entonces, yo creo que el presidente debe abrir ese espacio ante la ciudadanía a poder abrir otros espacios, otros escenarios para poder aprovechar el gasto económico que se va a hacer en una crisis económica. Yo sí creo que tranquilamente se puede hacer una consulta popular de 20 preguntas y que desde diferentes espacios y organizaciones sociales y civiles están comenzando a debatir. Yo creo que la consulta como tal es una herramienta decisiva para fortalecer la democracia. Sin embargo, repito, creo que el tiempo y la falta de espacios para poder abordar estos temas va a ser uno de los enemigos principales para el gobierno. Son 60 millones de dólares que costaría esta consulta. ¿Cómo llega Ecuador en su análisis o en su criterio, estimado Ronald, a la actual ola de violencia? Bueno, yo pienso que en los últimos años Ecuador ha venido teniendo no solo la criminalización del Estado como tal por cuanto a los índices que se han generado, también ha sido, pues, podría decirle, un territorio donde en lo político muchos han querido tener la oportunidad de sobresalir, de sobrellevar, de comenzar a manejar el timonel del país mediante sus mensajes. Y entiendo que el ofrecimiento, sobre todo en el caso de el presidente Noboa con esta crisis, ya han habido líderes políticos que se han ofrecido sumarse a la iniciativa. Entonces, veo que para ciertas fuerzas políticas es conveniente tratar, para unos, sumarse, para otros, estar en contra, en rechazo de lo que se está dando. Vamos a poner dos ejemplos concretamente claros y sencillos. Presidente Correa respalda la iniciativa de unidad ante lo que está pasando y él lo ha dicho en un mensaje, respalda la iniciativa del presidente porque es nuestro presidente y hay que generar un apoyo. Por otro lado, pues veamos la fuerza de lo que es la CONAI y Pachacuti, que ellos ven cómo el presidente está generando una especie de estado fallido por las circunstancias que pasaron el día de ayer y sobre todo, pues, por la escandalización de la fuga de un reo de la penitenciaría, que más allá del nombre y de quién sea, creo que esto no nos da a entender que sea una crisis de la penitenciaría, sino de todo el sistema. Es decir, yo creo que el presidente tiene que analizar profundamente
el sistema penitenciario. Creo que el Ecuador ha sido uno de los pocos países que no ha tenido acuerdos bilaterales en materia de seguridad nacional. En algún momento se generaba un debate en las redes sociales el año pasado a raíz de la segunda vuelta con los candidatos, tanto Luisa González como Daniel Noboa, y se debatía el tema de la soberanía. Pero ahí yo voy a poner un ejemplo sumamente claro. Dos de los países más nacionalistas del mundo, dos, voy a nombrar solo dos. Uno es Alemania y el otro es Japón. Son países tan nacionalistas que al fin de al cabo tienen acuerdos bilaterales y cada uno de estos países tienen más de 40 bases militares porque cumplen un rol estratégico en cuanto en defensa, en cuanto en seguridad, en cuanto a intercambio de tecnologías. Yo creo que Ecuador necesita abrir los brazos en las negociaciones y en los acuerdos bilaterales con países que puedan ayudar al Ecuador en materia de seguridad y sobre todo aprovechando la tecnología que a lo mejor muchos lo tienen. Entonces, yo sí creo que el gobierno debe pensar muchísimo, muchísimo en estos alianzas. Claro, porque en estos últimos gobiernos más bien se han preocupado por tener esa alianza con los multilaterales, como por ejemplo el FMI, el Banco Mundial y aquellos organismos multilaterales. Ahora, pero sí quisiera conocer su criterio para poder llegar un poco más a lo actual y poder hacer otras preguntas. ¿Cómo nace esta ola de violencia? ¿Dónde nace? En su criterio, ¿no? Bueno, hay diferentes circunstancias que vienen a hacer una convergencia en la actualidad. Primero, si analizamos los hechos que pasaron el día de ayer, vemos los perfiles, más allá de que la gente los catalogue que han sido criminales, que han delinquido y todo lo demás. Pero si nosotros analizamos el perfil psicosocial de cada uno de los detenidos, de cada una de las personas que han estado implicados en estos delitos, y hacemos un análisis cualitativo, nos vamos a dar cuenta que el tejido social en el Ecuador se ha venido degradando. Y esto por un sinnúmero de circunstancias, el tema económico, la falta de oportunidades que los gobiernos pasados no le han dado a este grupo generacional de jóvenes, porque hemos visto en los videos, son jóvenes, 18, 20, hasta 24, 25 años. Son los Por la que falta de oportunidades, por la falta de inversión social, tal vez que no han tenido estos últimos gobiernos. ¿Y qué podemos esperar? acceso a la educación. Exacto, ¿y Por, qué podemos esperar de este gobierno que tampoco es que está hablando de inversión social, tampoco está hablando de educación social, más bien está sobreendeudado, más bien? ¿Qué podemos esperar de este gobierno? bueno, yo creo que la principal problemática que está pasando y que Novoa tiene que resolver es el problema de la seguridad, pero creo que ya debe estar pensando en programas de inserción social, sobre todo de generar el dinamismo, sobre todo en la microeconomía. Es decir, ponemos el ejemplo de El Salvador. El Salvador, en su momento, Nayib Bukele lo dijo claro, la base de la economía, la base del progreso en un país es la seguridad. Hoy en día, por la inseguridad que tiene el Ecuador, muchos negocios están cerrándose. Entonces, yo sí creo que se necesita darle garantías, no solo en el tema de la seguridad, sino garantía también desde el punto de vista de las leyes. Entonces, ese sería por un lado. Y por otro lado, creo que la reactivación de programas de inserción, sobre todo eh, a estos jóvenes que no han estado dentro de estas oportunidades que se les ha brindado a lo mejor en gobiernos pasados, acceso a un trabajo digno, acceso a una capacitación permanente, acceso a la tecnificación mediante las universidades. Y sobre todo el tema del empleo, que hoy en día es lo que más la gente está pidiendo. Entonces, pienso que la tiene bien difícil Daniel Noboa. Pienso que el presidente va a tener que sentarse, ver y tomar decisiones muy fuertes en cuanto a este tema. Yo considero que los pocos meses que tienen serán la prueba de fuego para el gobierno para poder revertir todo este problema en lo social, en lo económico,
en el tema de salud, en el tema de seguridad. Creo que la decisión que ha tomado en cuanto al tema de seguridad le da un respiro, le da una alternativa, una esperanza que la gente diga, bueno, tenemos un gobierno y este gobierno tiene que replantear nuevamente qué es lo que nosotros queremos. Pero repito, mi gran preocupación es que el gobierno no va a tener el suficiente tiempo para resolver este problema y sobre todo este año, que es un año de calendario electoral, es que muchas de las cosas se puedan volver a hacer a medias, donde se genere nuevamente una guerra polarizada entre líderes, entre candidatos, donde se comiencen a generar ideas de conspiraciones de los líderes políticos que está pasando. Y ese conflicto, aunque no lo crea, se puede generar una escandalización en las redes sociales y eso es lo que el ciudadano está consumiendo hoy en día. Es más, el día de ayer, pongo un ejemplo claro, hubieron tantas fake news en cuanto a información no verificada y ese ha sido uno de los problemas que también, a pesar de que la gente consumía lo que estaba pasando, en el caso de TC Televisión, generaba también un pánico. Y eso también hay que ser muy claros con la ciudadanía, hay que ser responsable con la información que se transmite. Y no hay Claro que que sí. tapar el sol con un dedo, pero sin embargo, el día de ayer hasta el día de hoy la gente lo que está consumiendo es eso, violencia, violencia y más violencia. Es que eso es lo que está sucediendo, mi estimado Ronald, pero ¿cuán grave puede ser, por ejemplo, que hasta ahora el gobierno no conozca ni siquiera cómo y cuándo se da la fuga de Fito, ¿no? Por el primer momento, el secretario de Comunicación decía que se fugó horas antes del traslado a La Roca, luego la ministra Mónica Palencia al CNN le decía que no sabían con exactitud cuándo evadió de los controles penitenciarios. Hoy el presidente Noboa dijo que el día anterior, el domingo 8 de enero, se da, que el día que se da la alerta de fuga, ¿no? El día anterior se tomó la lista la noche anterior y él estaba ahí, las cosas de Fito estaban ahí, pero según Novoa, hoy decía que aquella lista pudo haber sido falsificada. Y bueno, y continúan con las investigaciones. ¿Cuánto grave puede ser que no tengan ni siquiera esas informaciones? Bueno, hay que analizar desde el punto de vista comunicacional. Gobierno ha tenido comunicados muy desasertivos, es decir, no ha pegado ni una en cuanto a los pronunciamientos. Es más, en algún momento el secretario de Comunicación, Roberto Zurieta, cometió un error fuerte en algún medio digital diciendo que era lo mejor no hacer nada y dejar que las cosas pasen. Entonces yo sí creo que ese tipo de cosas no se pueden suceder. Y la no concordancia entre las teorías, entre la ministra, el secretario, el presidente y las Fuerzas Armadas, creo que nos da una clara evidencia de que no hay un proceso. Primero, un proceso de investigación por cuanto a la fuga de un reo de un sistema penitenciario. Segundo, lo débil que puede estar en cuanto a materia de seguridad. Hemos visto los videos de los reos carcelarios teniendo secuestrados a guías penitenciarios, más allá de que algunos en redes sociales piensen que eso es un show y todo lo demás. Pero creo que la vulnerabilidad del sistema penitenciario no es de ahora. Esto lo hemos visto desde gobiernos anteriores. Y creo que esta crisis carcelaria se soluciona primero cuando el presidente tome la decisión determinante de hacer una limpia de todo el sistema, porque ese es uno de los problemas graves que está pasando. Y mientras no tenga definido, mientras no pueda arreglar eso, seguirán teniendo no solo fugas de reos, sino también fugas de información y no podrán concordar en este tema. Entonces, yo creo que eso va de la mano con la crisis que está pasando ahora. No solo que los militares salgan a las calles, sino que también se genere un proceso de inteligencia para poder auditar cuáles son los procesos que se mantienen en cuanto a la seguridad penitenciaria. Entonces, yo sí creo que en ese sentido el presidente tendrá que resolver ese problema del sistema penitenciario ahora. Creo que eso es vital para poder tratar de coadyuvar el problema de seguridad que pasa en las calles. ¿Y las preguntas de la consulta, usted cree que sí ayudan a resolver esta crisis de seguridad? Yo creo que le da un poco más de herramienta, un poco más de fuerza y facultad en algunas preguntas, sobre todo porque, como lo decía en anterioridad, el problema y el temor que tienen muchos de los elementos policiales y las Fuerzas Armadas
es que no tengan una ley que los respalde para poder neutralizar, para poder mitigar la violencia que pasa en las calles en cuanto al tema del terrorismo. Creo que la tipificación del delito por cuanto el tema de vacuna, de extorsión, de secuestro express, creo que ya debe ser un poco más severo, porque también hemos visto también eh, reformas de amnistías internacionales, reformas de rebaja a ciertos reclusos que a lo mejor en su momento no ayuda a este tema, porque hay que decirlo, la rehabilitación social del Ecuador es solo un membrete, pero no existe en su totalidad una rehabilitación y eso es lo preocupante. O sea, los programas también tienen que haber dentro de la reinserción social para los reos y ese ha sido un problema que no se le está dando seguimiento. Ahora, en lo que es el tema comunicacional mismo, como usted nos había venido diciendo, todos esperamos, ¿no es cierto?, que el gobierno resuelva el problema de inseguridad, pero también el tema económico, el tema energético, todos estos temas que también van de la mano. ¿Hay acciones concretas que usted considere acertadas en las propuestas del gobierno? Mire, yo creo que el gobierno todavía no ha aterrizado su plan de gobierno en cuanto a la propuesta que ha presentado dentro del Consejo Nacional Electoral. Y lo entiendo porque las circunstancias en los actuales momentos han cambiado. A lo mejor la propuesta de gobierno de Daniel Noboa que se presentó en el Consejo Nacional Electoral, a lo mejor ellos, su diagnóstico era totalmente diferente a la de la actualidad. Entonces creo que los cumplimientos de sus propuestas no se están dando por cuanto hemos visto todos estos accionarios que se están dando ahora. Pero sin embargo, creo que él debe procurar también darle importancia, sobre todo a la reactivación económica. Creo que Ecuador sigue teniendo potencial. Es reconocido a nivel internacional que muchos extranjeros dicen que Ecuador es un país donde las dos estaciones durante los 12 meses del año pueden generar productividad, ganadería, agrícola y todo lo demás. Y el problema es que no lo estamos aprovechando. Creo que y es hora que el gobierno le haga una mirada a esos sectores productivos y ya no solo dependamos del petróleo, que lamentablemente en algún momento va a llegar a escasearse, o bueno, las demandas internacionales y el conflicto de los precios entre un país y el otro, lo pone al Ecuador también en un jaque donde no somos potencia. Entonces, yo sí creo que Ecuador necesita reactivarse en cuanto al tema de la agricultura. Gobierno lo que creo que está tratando de hacer, y hay que decirlo claro, hay que ser claro en esto, gobierno lo que está tratando de resolver los problemas de los gobiernos pasados. Y ese es un problema gravísimo, ese peso que viene de los gobiernos anteriores. Daniel Noboa va a tener que resolverlo en este gobierno. Entonces, el presidente tiene una gran tarea de poder atar esos cabos sueltos que lamentablemente eso le está causando a que él no pueda implementar su plan de gobierno. Es lo que yo percibo desde mi punto de vista. Claro, bueno, desde la Asamblea le aprobaron la ley de eficiencia económica, ¿no? Reactivar la economía, perdonando intereses a deudores del SRI, vendiendo las reservas de oro. ¿Cuán sostenible puede ser aquello? ¿Y hasta cuánto tiempo más podemos seguir así? Porque lo que siempre manifiesta más bien es seguir con el endeudamiento del país. Mire, las reformas que se puedan aplicar en materia de la reactivación económica, todas son buenas y pueden ser interesantes. Aquí lo que consiste es que el gobierno haga un exhaustivo control en ese tema. Y ahí es donde viene el tema de la corrupción. El problema es que el gobierno puede tener buenos planteamientos, puede tener buenas intenciones, pero si no hace un examen profundo en cuanto al tema de la corrupción, la lucha de la corrupción que hemos visto en las instituciones. Y mire, ha pasado tantos gobiernos y este gobierno, la ministra en medios ha denunciado el tema de los excesivos sueldos en ciertas empresas públicas. Pero eso resultó Entonces, siendo falso. pero algo tiene que pasar en eso. O
sea, yo creo que el papel aguanta todo. Claro, Pienso que a porque lo eso es mejor, más o menos de legitimar a CNT, pero era una información falsa. bueno, habría que, Se estaba haciendo eco del acumulado anual del usuario. bueno, pero ese síntoma, más allá de que sea falso o verdadero, es un síntoma de que algo no está funcionando en las empresas públicas del Estado. Entonces, a eso es que me refiero. Entonces, yo pienso que el gobierno, ante esa intencionalidad de una información falsa, se necesita ver qué es lo que está pasando dentro de ese tema. Y creo que es un síntoma claro para que el gobierno pueda hacer una auditoría muy profunda a las instituciones del Estado y ver qué es lo que está pasando hoy en día y el por qué a ciertas empresas, en el caso de CNT, está teniendo cifras rojas, porque en realidad es una empresa que cada día no tiene las reales cifras en cuanto una empresa debe ser autosostenible. Y gobierno, el problema del gobierno es que el gobierno está sosteniendo muchas empresas públicas, pero que cuando vamos a ver cuál ha sido el resultado de estas empresas públicas, es que no le están dando los resultados para que se puedan autosostener. Entonces, creo que es una problemática un poco entendible desde la Contraloría del Estado, que tienen que resolver estos problemas y que tienen que hacer un examen profundo. Creo que el presidente tiene que hacer una auditoría con ciertas empresas públicas. Correcto. Y justamente yo le preguntaba sobre estas propuestas que usted pudiera observar o conocer, ¿no es cierto?, desde el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, si bien es cierto, recién empieza, pero el gobierno, la gestión, el tiempo de gestión va a ser corta. Entonces, ¿desde qué momento ya la ciudadanía debe ya pedir, ¿no?, respuestas, ya conocer acciones concretas por parte del gobierno? ¿En qué momento? Bueno, hay una fórmula clara que siempre se aplica dentro del marketing gobierno, es los resultados de la gestión de los 100 primeros días que el gobierno debe aplicar. Creo que a los 100 días de la gestión de gobierno debe dar resultados. A partir de eso, el escrutinio público que van a hacer en los medios de comunicación, en los medios digitales, la misma ciudadanía en redes sociales, comenzarán a sacar sus propias conclusiones en cuanto si este gobierno está comenzando a trabajar y sobre todo le está dando prioridad a los principales problemas del país, porque todo gobierno hace su gestión. El gobierno de Rafael Correa hizo sus gestiones, que son buenas, entre buenas y malas, que bueno, eso ya quedará para el escrutinio, para el calificativo de cada ciudadano. El gobierno de Lenín Moreno, por lo consiguiente, también hizo sus gestiones, y la del presidente Guillermo Lazo también. Entonces, la idea es no solo hacer las gestiones, sino que las gestiones sean prioridad principal del Estado. Entonces, no es lo mismo hacer gestiones para ayudar al país, pero si esa gestión no son de las principales para resolver la problemática del país, yo creo que por eso es que muchos de los gobiernos a veces se diluyen, pierden fuerza en cuanto a la credibilidad de la gestión. Todos los gobiernos hacen. Por ejemplo, hay una gestión importante que hizo el presidente Guillermo Lazo con el tema de los aranceles en cuanto al tema el tema tecnológico para ingreso al país, y eso abarató un poco el tema de los costos en cuanto a todos los artefactos tecnológicos. Entonces, cada gobierno tiene una caracterización. En este caso, Novoa creo que puede ser la tarjeta de presentación, es que trate de resolver el problema de la seguridad. Y por esta transición corta que va a tener el presidente y este periodo corto, porque él, me imagino, apunta hacia una reelección, no le va a dar cavidad de tiempo para poder resolver todos los asuntos, pero sí es importante darle la prioridad. Y yo creo que la prioridad principal actualmente en el país son dos temas importantes. El tema de la inseguridad y el tema de la economía. Yo creo que los otros podrían darse por añadidura, pero creo que el tema de la inseguridad es el factor principal, y lo digo en experiencia como investigador político, lo que la gente, lo que los ecuatorianos piden es seguridad y trabajo, que es lo que se genera la economía en el país. Correcto. En los 100 días entonces debería hacer una revisión de la gestión del presidente, ¿no es cierto? Estaríamos hablando de febrero más o menos, ¿verdad? Ahora quería consultarle, estimado
Estimado Ronald, el tema de la vicepresidenta, ¿qué opinión le merece enviarla como embajador de la paz a Israel? Bueno, si lo analizamos desde el punto de vista geopolítico, yo le voy a responder, más bien le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué papel tendría el Ecuador vinculándolo como uno de los países anfitriones para la paz entre Israel y Palestina? Le hago una pregunta a usted y a lo mejor puede coincidir conmigo. A ver, ni siquiera las potencias mundiales pueden hacer absolutamente nada. Israel está realizando un genocidio en Palestina. Yo no creo que va por esa manera de una mediación, peor de países como Ecuador o países de Sudamérica. Pero en todo caso, incluso la colocación de la vicepresidenta en Israel me parece algo absurdo. Pero ¿cuál es su criterio, estimado Ronald? Coincido, Jairo, coincido contigo totalmente. Creo que el Ecuador no tiene protagonismo a nivel geopolítico en un conflicto, primero porque no tiene una relación diplomática directamente ni con Palestina ni con Israel. Creo que Ecuador no está siendo un socio estratégico para ninguno de esos dos países, por lo tanto, yo creo que fue innecesaria ese decreto de enviar una vicepresidenta a Israel para poder generar eso. Desde mi punto de vista, hablando desde el punto de vista geopolítico, si hablamos desde este otro punto de vista estratégico, hay que entender que Verónica Abad en campaña no sincronizó mucho el mensaje con el presidente Daniel Noboa, lo que a lo mejor le facultó un poco de conflictos de intereses, un poco de contradicciones, pero creo que más allá de eso, creo que no era lo indicado de que la vicepresidenta está allá. Creo que la vicepresidenta, con todo lo que está pasando en el país, podría vincularse a ciertos programas de proyectos sociales, algo que pueda vincularla de la vicepresidencia. Y creo que este es un problema de cultura y creo que viene también por parte de la Constitución y de los derechos. Siempre vamos a tener a los vicepresidentes que vienen a ser los suplentes de los presidentes, pero creo que son también profesionales, binomios capacitados también en ciertas áreas que hay que aprovecharlo. Aparte, a manera de principio electoral, no votamos solo por un candidato, votamos por el binomio, binomio. Entonces, como tal, yo creo que más allá de lo que digan los atributos en la constitución de la vicepresidencia, yo creo que este es un tema de carácter moral que hay que darle el espacio para que la vicepresidenta trabaje en ciertas áreas que a lo mejor no generen conflictos políticos por el tema que se ha venido generando y que a lo mejor gobierno no estuvo de acuerdo en ciertos pronunciamientos que en su momento la candidata a la vicepresidencia lo dio. Entonces, yo considero Correcto. que no es necesario enviar una vicepresidenta a un conflicto, no hay lógica, no hay coherencia en ese sentido, y yo creo que eso también a la larga, pues, le está dando no solo a entender al actual gobierno, le está dando a entender a los futuros binomios, candidatos, tanto a la varones como mujeres, a la vicepresidencia. Y ante eso van a haber muchos candidatos que no les interesaría ser vicepresidentes, quieren ser presidentes, porque nadie quiere que les pase esa misma, esa misma radiografía que está pasando ahora. Entonces eso también pone en un dilema, en una discusión para muchos candidatos que en algún momento van a querer y decir, no, ¿sabe qué? Yo para ser vicepresidente prefiero ser candidato a presidente. Con ese precedente, ¿no es cierto? Y justamente para volver a tener su análisis político, esta alianza que se inició, bueno, ahora vemos que, bueno, gracias a la coyuntura, digamos, no gracias a la cultura, sino que en resultado de la coyuntura que estamos viviendo, la lamentable crisis de inseguridad que vive el país, las bancadas se han unido, ¿no?, en respaldo al presidente Daniel Noboa, pero ¿qué sucede de esa alianza que, por ejemplo, sí ha votado a favor, por ejemplo, de la ley económica de eficiencia económica y que posiblemente vote a favor también de la ley energética, Sociales Cristianos, Revolución Ciudadana y ADN? ¿Cuál es su criterio político, estimado Ronald? Mire, hay un principio importante que los asambleístas deben tomar en cuenta. El proceso de campaña política se terminó el día que comienzan las elecciones. A partir de ese momento, los candidatos que han ganado no siguen siendo representantes de los partidos, sino representantes de ciertas partes
del pueblo ecuatoriano, asambleístas provinciales, asambleístas nacionales. Yo creo que hay un mal dicho que a lo mejor los medios de comunicación, cuando hacen las claquetas, cuando hacen las leyendas, de que dicen Pepito Pérez es asambleísta por, y mencionan el partido, cuando lo correcto debería ser es que ellos son asambleístas por la provincia o asambleístas nacionales, que esa sería la forma correcta. Pero creo que también en ese sentido de identificar a los asambleístas por un partido y por el otro partido, eso también genera un poco de polaridad. Y la situación de lo que está pasando actualmente, yo creo que ellos llegaron a consensuar de que dividiéndose no llegaban a ningún lado, sobre todo porque muchos de estos asambleístas también quieren una reelección en este calendario electoral 2024 y muchos de ellos piensan y creo que razonan con buena coherencia de que conflictos entre partidos no les convienen ahora. Creo que lo más salomónicamente posible es justamente hacer una concertación nacional para poder resolver los principales problemas que se están dando. Entonces, la Asamblea ha madurado. Creo que esta asamblea, los líderes, las bancadas han podido madurar la idea, han podido sentarse a conversar y ellos saben que esto es un gobierno interino, tanto para la asamblea como para presidencia, y eso les da a ellos la oportunidad de replantearse un poco más para poder resolver el problema y bueno, muchos de ellos van a ir a reelección y algunos otros no. Entonces, esperemos que por el bien del país, la Asamblea siga teniendo estos frutos en favor a los proyectos de ley y que no se genere lo que pasó en gobiernos pasados con el presidente Guillermo Lasso, donde había un vaivén de intereses y polaridades. Entonces creo que es un síntoma sano, un síntoma rescatable que podemos ver en la Asamblea y esperemos que esto siga. Creo que el tema de la seguridad, también la Asamblea debe darle el total apoyo y respaldo a esta propuesta desde el Ejecutivo. Gracias, estimado Ronald. Y justamente uno de los objetivos para poder conversar con usted era justamente para ir conociéndose cómo se va moviendo ese panorama político, pero lastimosamente pues estamos viviendo otro momento. Estos atentados criminales que suceden en estas últimas horas pues hace hablar un poco más de esta coyuntura y después más adelante poder decir o bueno, tener esas opiniones para ver cómo se ha movido, ¿no? Todo esto. Agradecerle, mi estimado Ronald, por la entrevista por los minutos que nos han brindado. Me gustaría contar con su mensaje final, por favor, para podernos despedir. Bueno, un mensaje a toda la ciudadanía ecuatoriana es tener un poco de calma, que no pierdan la esperanza, que estemos pendientes de los aconteceres que pasan a nivel nacional, ¿sí? Un poco de calma, un poco de reflexión por cuanto estas crisis que están pasando y que las cosas pues comiencen a mejorar, pero sobre todo un llamado a la ciudadanía para que ellos sean los más indicados, que ellos participen dentro del escrutinio público como ciudadanía, como pueblo ecuatoriano y que estén pendientes de todo lo que está pasando. Creo que es importante dar y brindar el apoyo a las autoridades, pero al mismo tiempo también de dar un mensaje si hay algo que están haciendo mal nuestras autoridades, nuestro gobierno, decirlo con altura, buscar la forma. Creo que la cultura política nos hará mejorar, sobre todo para reflexionar si este gobierno cumple las expectativas y si, bueno, pues en estas elecciones puedan volverse a reelegir tanto los binomios como también los asambleístas. Así es, mi estimado Ronald. Entonces, esperemos que la situación vaya calmando también, vaya pasando para, ojalá más adelante también invitarlo para poder conversar un poco más de política pura, para ver Encantado, cómo se va encantado. moviendo también la política, que es importantísimo también que todos tengamos su opinión, ¿no? Usted que investiga sobre el tema político. Cuídese mucho, estimado Ronald, igual a todas las personas que nos han acompañado. Tengan todos ustedes un buen resto del día. Saludos cordiales.